Y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia. Los cretinos mascadores de chicle, oleadores de todo lo que crece. Un yanqui hijo de puta. Los cretinos mascadores de chicle. Para ser más precisos, a matarla. Un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás. Es necesario odiarlo, destruirlo. Hay que pelear con rabia y encontrar la manera de acabarlo. Salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo casi obligatorio, yanqui hijo de puta, todos los días. Y enseñárselo a los chicos. Radio Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. Los que crecimos políticamente en los 70 arrastramos los buenos vicios, las buenas consignas de aquellos fervorosos tiempos en los que desafiamos a quienes siempre quieren pisar nuestras cabezas. Los intentos por oponer resistencia no solo costaron las vidas de 30.000 compañeros, sino un continuo deterioro de la dinámica social. Si bien hubo momentos de avances significativos y épicos, la verdad es que el imperio nunca cesó en su intento por dominarnos, con mayor o menor éxito. Y lo hizo con mayor o menor intensidad de acuerdo a los tiempos y a las circunstancias geopolíticas. Y a pesar de los avances tecnológicos y un piso de existencia material más alto que en los 70, en números absolutos, los índices son desalentadores. La inflación se convirtió en sistémica, del empleo pleno pasamos a naturalizar el desempleo crónico, o en el mejor de los casos, naturalizamos la informalidad, y la pobreza solo nos interpela en el discurso. Algo pasó en el camino que nos impidió perpetuar el mensaje o las consignas que reclamaban con vehemencia un país justo, libre y soberano. Claro que no todo el peso del desaguisado recae sobre la militancia y su dirigencia, y menos aún sobre el pueblo. Del otro lado, el poder real invirtió recursos y pensamiento estratégico para generar esa fuerza impiedosa que nos desmembró y nos borró la solidaridad del discurso. Hoy, el escenario y los recursos de ese poder real se sofisticaron y la política y los políticos no acertaron a elaborar una estrategia más eficiente. La elección de una mirada indulgente y cándida nos enfrenta hoy a una realidad desprovista de pasado, de un pasado reciente que sostenga una memoria imborrable, que solidifique la verdad y construya la justicia. Algo de eso vamos a charlar hoy con nuestro invitado. Los paramilitares, la guerrilla, los hijos del conflicto. Y al invitado, Aldo Getino, gracias por estar acá, Aldo. Gracias por el convite, muchas gracias. En realidad yo no lo conocía, Aldo, fue una serendipia, como se suele decir, encontrar, porque uno encuentra a lo largo del camino esos compañeros que no los tiene con nombre y apellido, pero que se identifican con un tiempo, con un espacio, en el que muchos de nosotros por la edad añoramos, tenemos una nostalgia crónica, y ese ámbito de solidaridad que se perdió. Aldo es egresado como periodista de la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo,
es investigador y docente del Grupo de Cine Insurgente, o lo fue, recién me comentaba. Forma parte de Mascaró Cine Americano, es guionista y digamos que la última obra de arte, lo podemos llamar así, dale, vamos a darte ese mote a tu documental Buscamos Vida, los crímenes del ejército argentino en Campo de Mayo. Anteriormente había hecho Gaviotas Blindadas en 1, 2 y 3, en 3 partes. También en Rawson y Trelew, Agosto siempre es memoria. Y en algún momento estuvo en el grupo Cine de la Base, que era, digamos, en homenaje a Raimundo Gleiser, que era el fundador de ese movimiento, ¿no? Sí, yo no estuve en el grupo Cine de la Base. Ajá. Pero es el inspirador, de todo tu trabajo. Bueno, alguien me dijo que eras militante político incurable, aunque inorgánico. Y claro, su apellido nos remonta también a Octavio Getino. Ya me explicó que en algún momento se encontró en varias oportunidades con Octavio, ya fallecido, y que, bueno, provienen de la misma, las familias vienen del mismo pueblo de España. Curiosamente, Getino, un apellido que parece italiano, es español. Bueno, Aldo, ¿cómo definirías tu trabajo como documentalista? ¿Qué es lo que te inspira? Bueno, podríamos decir que es un trabajo artesanal, pero es al rescate de la memoria de nuestro pueblo. Uh-huh. Durante mucho tiempo habían pasado muchas masacres en nuestro país, pero también en toda nuestra América, y teníamos una narrativa de siempre de los vencedores, ¿no? Así como vinieron con la espada y la cruz los españoles y nos metieron su idioma y toda su porquería de culparnos a nosotros por ser subdesarrollados. Bueno, en la Argentina, qué sé yo, por poner un ejemplo, cuando se critica a las organizaciones armadas de los años 60 y 70, se olvida de que hubo 1.500 fusilados en la Patagonia en 1922, los asesinados acá de la Semana Trágica de los Talleres Bacena, los fusilamientos del golpe de Estado de 1930, la convalidación de la entrega del petróleo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Todos esos golpes de Estados y toda la criminalidad que trajo siempre quedaron impunes. Uh-huh. Los fusilamientos de José León Suárez en 1956 contra militantes peronistas de la resistencia peronista, todo quedó siempre impune. Pero además creo que había un terror en el pueblo de contar esa historia para no asociarlo a eso, porque cuando vos perdés un partido, ¿no? Se traslada eso de que ese es el fútbol, encima vos tenés la culpa de haber perdido, ¿viste? Uh-huh. Entonces se traslada eso. Entonces luego lo que quise era rescatar a quienes se rebelaron contra la indignidad. Eso quiere decir este proyecto audiovisual de Gaviotas Blindadas y todos los trabajos que vengo haciendo. ¿Qué fue Gaviotas Blindadas? Interesante que nos cuentes. Y cada una de esas partes que hiciste, pero ¿qué era lo que buscabas ahí? Es la historia integral del PRTR, que nace como un grupo indigenista en 1961, y después lo que llegó a ser. El apogeo fue con Mario Santucho, ¿no? Es decir, claro, ahí es donde toma relevancia el movimiento. Arman un frente revolucionario indoamericanista popular, uh-huh, en Santiago del Estero, con los campesinos, los hacheros, con los trabajadores de la zafra tucumana, y después en el 64 se unen a Palabra Obrera, que es un grupo trotskista de Nahuel Moreno, uh-huh, y ahí crean en el 65 lo que fue el PRT. Eso duró un par de años nomás, cuando sabemos que los muchachos trotskistas siempre tienen esos problemas de que dicen una cosa... Sí, complejo de mayorías tienen, ¿no? Entonces van a la minoría. Dicen una cosa y después hacen otra. Entonces, las cosas que se habían planteado de luchar, hacer una revolución socialista, después quedó soterrado para hacer una especie de sindicalismo, ¿no es cierto? Uh-huh. En ese contexto es que Mario Roberto Santucho arma la fracción leninista y, bueno, uh-huh, se separan.
¿Hubo algún punto de coincidencia? Yo estoy recordando, te recordaba ahí fuera de micrófono, aquellas manifestaciones del 73 cuando tumban, como bien me dijiste, a Pinochet, a Allende. Y la calle fue una coincidencia con Montoneros y con otro montón de partidos de izquierda. En aquel entonces podemos hablar de cierta solidaridad y respeto por los grupos, entre los grupos que dominaban el campo, vamos a ponerle nacional y popular como se dice ahora, pero bueno, de algún modo buscando siempre la liberación. Sí, porque con más o con menos, de acuerdo o no de acuerdo con las tácticas, la estrategia sí estamos de acuerdo todos. El asunto era caminar hacia el socialismo. Sí. En el caso de los compañeros Montoneros, con el socialismo nacional, en el caso del PRTR, la guerra iba a ser nacional por su forma e internacional por su contenido. Teníamos en claro que, bueno, una cosa era hacer una revolución argentina, pero íbamos a caer con el peso del imperialismo yanqui. Entonces eso también se tenía claro, así que la guerra popular y prolongada, se tenía en cuenta todo eso, ya lo habían planteado los compañeros nicaragüenses, las enseñanzas de Ho Chi Minh en Vietnam, toda la experiencia de Cuba que aportó el tema de dar instrucción militar en el monte y en la ciudad. Todo eso llevaba a que, bueno, estamos todos en el mismo lugar, lo que hay que derrocar a la burguesía, a la oligarquía parásita, que aún sigue siendo parásita. Y bueno, entonces, nunca dejó de serlo. Exactamente. En ningún momento dejó de porque serlo, dice, en algún momento dice, van a hacer algo. Siempre la lucha es que unos pocos se quieren aprovechar y tomar partido del trabajo de todos, ¿no? De la mayoría. Así eso no ha cambiado, por lo menos en el último siglo y medio, ¿no? Peor todavía. Sí, por eso digo, sofisticado o no, como yo decía al principio, ¿no? Si el poder se sofistica. En esa búsqueda, ¿qué encontraste? En esa búsqueda de la historia del PRT, de la militancia, seguramente te encontraste con otros militantes que no eran del PRT, pero estaban cerca. Digamos, te encontraste con una generación que es un poco la nuestra, ¿no? Es decir, claro. La tuya, la mía, tenemos edades muy parecidas. Digo, ¿qué te encontraste? ¿Te sorprendiste en algún momento de encontrar algo que no conocías? No, tuve la suerte esa de encontrarme con compañeros que ya conocía, entonces es una enseñanza permanente de hablar con los compañeros, porque uno se va formando hasta el día que muere, ¿no? Y me fueron ayudando también en el rescate. ¿Te encontraste con arrepentidos de haber tomado las armas, por ejemplo, en aquel entonces? No, porque encima... ¿Hubo alguna reflexión al respecto? ¿Fue el momento indicado? ¿No fue el momento? ¿Nos equivocamos acá o acertamos allá, pero el enemigo era más fuerte? ¿Qué encontraste? Bueno, hay algún lugar en que me encontré con que decía, bueno, el testimonio no te lo voy a dar porque yo considero que estuvo mal. Entonces yo le decía, tenés razón, estuvo mal para vos, pero esta película es para reivindicar la lucha. Entonces no es para que alguien diga, tenemos que hacer esto o debíamos ser. Si vos no lo dijiste en ese momento, ya no vale. La única persona que yo le dije que te voy a escuchar y voy a poner tu testimonio, porque era el presidente del tribunal partidario, que había gritado en ese momento. Entonces ese sí tenía autoridad moral, porque cuando zapateó con alguna cosa que estaba mal hecha, dame un ejemplo. Lo reputearon. Dame un ejemplo significativo de ese momento. Bueno, ¿no? Ese momento, porque habían caído 12 oficiales del RP y se insistió con la toma del batallón Domingo Viejo Bueno en Monte Chingolo. Y él dijo que era una locura, que no podía hacer porque se pierde la secretividad. No sabemos si los tipos
la represión iba a tener datos y bueno, desde la dirección le dijeron, si nosotros pensamos que estos 12 compañeros que están a prueba de bala nos van a entregar, tenemos que guardar las cosas y irnos a dormir la siesta. Entonces dice, no, de ninguna manera nos van a entregar. Pero hubo datos. infiltrados Claro. del poder en esa toma, ¿no? Bueno, el famoso oso. El oso Rainier. Entonces, no fue por parte de los compañeros, sino que ya venía infiltrado y bueno, fue un... Quizás un hacía falta desastre. contrainteligencia y no se levantó la contrainteligencia, seguramente. A partir de ahí se hizo un equipo de contrainteligencia y bueno, después se descubrió. También hubo desviaciones, muchas, qué sé yo. Gorriarán Merlo tampoco fue querido hasta el final. Después también hubo compañeros que fueron con él a Nicaragua. También ahí se produjo una división, ¿sí? No, lo que pasó con Gorriarán tenía mala prensa. Tuvo mala prensa después que pasó todo, porque Sí. después que pasó todo, algunos agarraron los vocablos de la burguesía y trataban de terroristas a los compañeros. En el caso de Gorriarán no es el caso que había tenido ningún problema, sino que en el exilio lo que plantea es por lo menos venir a América, a Sudamérica. Sí. Y la otra parte decía quedarse en Europa. En En Europa. general había muchos Claro, en entonces Italia, le en dijo, Francia. Yo no me voy a quedar de paseo acá. Bueno, muchos fueron a Nicaragua, sí. Claro. Bueno, ¿sí? entonces el equipo que va a Nicaragua es con el Gorriarán. Él es el que recluta a todos Sí. los compañeros y se viene a pelear Y el Vasco a creo que Nicaragua. también estaba en el... Vasco Irursun, Sí. que es el capitán Santiago que cae cuando Justicia era Somoza, en Paraguay. Ajá. Bueno, de alguna manera... Eso está tratado todo en las películas. Claro, así que- bueno, no quiero espolear la película, pero No, de no hay algún modo, problema. me parece que como un documental es un testimonio histórico en el cual podemos inclusive escuchar. Yo te preguntaba si había gente que se había arrepentido o gente que había pensado en encarar esa lucha de manera diferente, si era el momento de la lucha armada, si era un momento oportuno o no. Estos debates existieron en ese momento, ¿no? Existieron. Lo único que es diferente del debate. El debate no era si no había que hacer la lucha armada, sino cómo había que ¿Cómo y hacerla. cuándo no? No, ya Con no. respecto al momento no hubo discusión. Ninguna duda, porque ya la guerra había empezado. Ajá. Fíjate que ya habían dado el golpe, lo habían matado a Cárdenas en México, a Getúlio Vargas en Brasil, habían dado el golpe también en Paraguay, en el 54 lo había dado Stroessner, golpes, toda América Latina estaba Convulsionada, estaba tomada por de facto, digamos, ¿sí? Por llamarlo de alguna manera. golpes militares, sí, dictadura genocida. Entonces no había ninguna duda. Precisamente Argentina, con una clase obrera organizada, con conciencia de clase. Por eso cae al último Argentina, porque es lo que más resistía. Se hizo un elogio al peronismo en última instancia por haber fomentado el sindicalismo, ¿decís? No, es por toda la clase obrera. Se manda un ajuste del 200%. El pueblo peronista se movilizó en contra de su propio gobierno, porque era un ajuste inaceptable. Bueno, no, pero digo, claro, inaceptable. eso sin ninguna duda, digo, Claro. pero de algún modo está reconociendo tu análisis de que el sindicalismo apoyado por el peronismo desde el 45 en adelante y la organización como núcleo central de la lucha tenía que ver con el peronismo. Digo porque esa mirada de alguna manera se mimetiza con lo actual, ¿no? Digamos, la mirada de la izquierda y el movimiento nacional y popular. ¿Hay cierta simbiosis o no? En ese momento es diferente, porque en el caso de las movilizaciones era el clasismo el que movilizaba. La burocracia sindical, como los gordos actuales de la CGT, en ese momento seguían... bueno, siempre hubo una crema sindical, ¿no? Estuvo en contra de la izquierda, movilización. Incluso de la izquierda peronista. Sí. Todo lo que es el aparato que formaron en las fábricas multinacionales,
por ejemplo, yo puedo contar lo que pasaba en Mercedes-Benz. A ver, dale. El ESMATA los mandaba al muere a los delegados clasistas. Así, es más, les decía que había que, en tiempo que la AAA asesinaba a todas más de 1.600 personas, compañeros asesinó la AAA. Bueno, estos tipos sacaban comunicado de que los zurdos estaban en combinación con la empresa y qué sé yo, bla, bla. Eso es lo que hacía, por ejemplo, José Rodríguez, que después en los juicios dijo que nunca se enteró que había algún desaparecido. Ajá. Bueno, entonces, eso pasó en la UOM, por ejemplo. De Vicente López podemos contar que los tipos estaban, la UOM favorecía a la burocracia, era parte de la burocracia y favorecía la represión de los obreros. Todo lo que era de izquierda, pero especialmente, que eran mayoritariamente eran peronistas los obreros, a los obreros de izquierda peronistas, así que hubo justamente no se salva nadie. De la zona de la que estás hablando, hubo un movimiento montonero bastante importante, del que hubo muchos desaparecidos también. Ahí alguna vez visité la casa de Nino Lizazo. Estuve hace 7 días. Bueno, un lugar donde, bueno, la militancia peronista montonera había tenido... Y ahí se juntaban todos. Claro. Bueno, ese es el espíritu que, de algún modo, podemos llegar a rescatar como imperante en la época, que me parece importante rescatar. ¿Apuntás a la historia con tu trabajo de documentalismo? Sí, sí. ¿Apuntás a reforzar, a revalorizar esa historia que en algún momento... fue una lucha de una gran porción de la población, ¿no? Sí, justamente para que no se olvide. Ese es el sentido que le doy a mi trabajo, para que no se olvide, para reivindicarlo, porque en estos momentos se está hablando así de todas las barrabasadas que está haciendo el criminal de Milei. Como la gente dice, que el mundo sepa que nunca estuvimos de acuerdo. Entonces, quiero decir que la generación de los 60 y de los 70 nunca estuvo de acuerdo en entregar la patria a nadie. Entonces, en la segunda parte del programa, pues ya nos quedan unos minutos hasta la mitad, quiero seguir de alguna manera el hilo de tu trabajo. Después hablamos de lo que estamos viviendo hoy, que es, yo diría, catastrófico, ¿no? Bueno, ¿cómo lográs la vinculación? Digamos, ¿cómo haces tu búsqueda de los protagonistas de aquella época? ¿A través de quién? ¿Cómo se hace el trabajo de recopilación, de preproducción, hasta que llegás con la cámara y bueno, ahí tenés el resultado final? Después tendrás la postproducción, pero digamos, hay un trabajo serio donde vos buscás una hilación, buscás un guión, una idea de guión, en virtud de esa gente que vas encontrando, ¿no? ¿Qué haces? ¿Acumulás los testimonios? ¿Vas y filmás en cada testimonio? ¿Los guardás, los clasificás y después empezás a juntar? Sí, por lo general, teniendo en claro qué es lo que quiero contar, voy a buscar al compañero que estuvo en esa estructura. Por eso quiero hablar de la gente del FATRAC, fui a hablar con Susana Malacalza, que era una de la gente que llevaba adelante esa cosa. No pude, hace un rato hablábamos de Susana Biao, no quiso dar testimonio porque estaba... Susana Biao, que hizo un camino raro, ¿no? De periodismo militante a llegar a Clarín y después con La Nata, ¿no? Claro. Esas cosas que no tienen explicación muchas veces, claro, que no es solamente la guita, no seamos sí, claros, a veces otra cosa. Sí, claro. sí, algunas motivaciones de otro tipo. Pero ella, por ejemplo, me ayudó mucho con lo del FATRAC y la parte de inteligencia. Por ejemplo, ella había captado a Rafael Perrota, que era el dueño del diario El Cronista Comercial. Es una cosa impensable porque, bueno, Perrota era de la oligarquía, pero además era chupacirio, era un católico ferviente, bueno, todas esas cosas bueno,
ella, muy inteligentemente, dice, este tipo no me lo van a descubrir nunca. Y lo captó y el que saca... ¿Y trabajó para...? Sí, para inteligencia del RP. Ajá, mira vos. Un ejemplo, poner un ejemplo. ¿Esas cosas se supieron solamente dentro del ámbito del PRT-ERP o tuvieron mayor trascendencia? La verdad que no sé, depende de las cosas que se hayan contado, porque viste que es muy acotado de lo que se puede ver un documental, que yo voy y los paso en donde me dejan. Uh-huh. Sí, eso porque encima de eso, ¿no? Sí. A veces me invitan... Sí, el ámbito de difusión es bastante limitado, sin ninguna Claro. duda, porque hay mucho preconcepto con respecto a esto. Ni siquiera hay una mirada histórica, porque uno puede no coincidir ideológicamente, pero puede tener una mirada histórica para saber qué pasó en la Argentina, Claro, ¿no? Y cuál era la mirada de un grupo de gente. Te voy a hacer una pregunta, pero me la respondes después de la pausa. ¿Te encontraste en algún momento con algo que te haya sorprendido, o para bien o para mal, pero que te haya sorprendido, digo, en términos de yo no sabía que existía eso, que existió eso, o que ocurrió eso? Digo, alguna cosa que te haya sacado del camino y te hizo reflexionar, dijiste, pucha, ¿cómo no pude saber esto? Pero me lo contás después. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con nosotros los otros y con Aldo Getino, que nos está contando su derrotero como documentalista del movimiento, digamos, armado, más trascendente de la Argentina en los años 60-70, que fue el ERP, ¿sí? Sin desconocer la existencia de otros movimientos que fueron contemporáneos, el PRT, y que fueron otros contemporáneos como los Montoneros y otros y otros grupos, ¿no? Más pequeños quizás. Vamos a la pausa y enseguida volvemos. Enseguida volvemos con Estamos aquí. Nosotros, los otros, Estamos aquí. en Radio Caput. Estamos aquí. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14 por Radio Caput. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Seguimos en Radio Caput con Nosotros, los otros. Estamos aquí. Oye, que estamos aquí. Mírame, estamos aquí. Desde hace rato, cuando ustedes llegaron, ya estaban las huellas de nuestros... Bueno, estamos aquí con Aldo Getino, cineasta, periodista, cineasta, documentalista, que está recuperando de algún modo cierta parte de la memoria argentina de una época conflictiva para muchos, para otros nostálgicos como nosotros políticamente, no tanto por la política en sí, sino que tiene que ver con la edad, con la vivencia de aquel momento,
esa vivencia revolucionaria. Yo creo que un pibe, nosotros teníamos 13, 14, 15 años, un pibe hoy a los 13, 14, 15, ni asomar a historias parecidas, ¿no? Es decir, éramos muy maduros desde algún punto de vista, por lo menos políticamente podíamos debatir en aquel entonces, ¿no? Es que llegaban, por ejemplo, los cassettes de Cuba. Claro, por claro. Ejemplo, ¿no? Sí, había una ebullición, decían, bueno, hay un golpe de Estado en Brasil, pero ¿cómo pueden ser tan hijos de puta? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí, bueno, es la canalla yanqui, todo lo teníamos claro. Los yanquis... Sí, pero a lo que me refiero básicamente es que había hoy un movimiento. Un pibe hoy a esa edad, como la que teníamos nosotros en aquella época, no sé si tiene la información política o el interés por tenerla, de lo que nosotros podíamos discutir, ¿no? Políticamente hablando. Hoy creo que hay una militancia más silvestre, con menos profundidad política, digo, ¿no? Con menos claridad política y quizás más emocional a lo que se vive en el momento, ¿no? Durante el kirchnerismo vivimos una etapa interesante desde el punto de vista de la movilización popular y donde participaban chicos, familias enteras, una militancia más silvestre, por llamarlo alguna, menos orgánica y más silvestre, que fue, por lo menos en los últimos 50, 60 años, lo más parecido, lo digo entre comillas, a movilizaciones que hemos vivido. Hablábamos también la del 73, cuando lo derrocaron a Allende, ¿no? Te pregunté antes de entrar a la pausa si tenías alguna historia poco conocida que te haya sorprendido. Me contaste dos que a lo mejor por ser nosotros tan conscientes de lo que podía pasar y de lo que pasó, de lo que es la tortura, de lo que puede llegar el hombre y los nefastos, las nefastas huestes de la derecha a hacer. Me contaste dos casos que son bastante, qué sé yo, no sé cómo calificarlo, de una inhumanidad absoluta, ¿no? Claro, sí, el asunto es que, sí, ya uno dice, bueno, una mancha más que le hace al tigre, porque estos tipos estaban... No, hemos escuchado en los juicios cosas insólitas, terrible, pero contá el de la sobrinita... El caso de Sandra Misori, una chica que ahora es una mujer grande, pero tenía 11 años cuando la secuestran, y después secuestran en la misma actividad de secuestro, secuestran a los tíos, a la mamá de ella y a los tíos, y la torturan a la nena, pero también torturan al tío en presencia de la nena y a la tía que estaba embarazada. Así que una cosa tremenda. Después le hicieron cavar pozo para a la nena, que decir que para enterrar. Lo contás como cosa, pero es terrible, trágico, ¿no? Es una cosa terrible, ¿no? Seguramente en tu devenir de búsqueda ya te resulte de algún modo, qué sé yo, fácil de contar, pero pensemos, es duro, pensemos en la dureza que significa. En el caso de Negrito Avellaneda, claro, que la madre le hacían escuchar los gritos a la madre. Y murió empalado encima, ¿no? Sí, un pendejo bueno, de la edad que teníamos en aquel entonces, ¿no? Es decir, claro, sí, un poco menor. Me contaste otra de un cura. Sí, el cura era uno de los curas obreros que estaban organizados en el PRT, que eran cristianos por el socialismo, que decía que la iglesia institucional, que eran parásitos, y ellos no eran parásitos. Entonces ellos, en el caso de este equipo que estaba ahí en Córdoba, eran trabajadores de la construcción. Todos curas ordenados, digamos. Sí, pero trabajaban. Sí. Ellos decían, nosotros no somos parásitos, así que vamos a trabajar. Trabajaban de cosas. La AAA lo quería matar, y en Córdoba se llamaba Comando Libertadores de América, entonces y el RP lo cuidaba. Pero ya él llegó un momento, dicen, que le daba vergüenza que había gente afectada para cuidarlo a él. Dice, yo hice una reunión en la Villa Barrancayaco, llama a toda la gente y le dice, bueno, me voy a pelear al monte, me voy a Tucumán. Y la gente lo entendió, qué sé yo, bueno, vaya a saber qué pasó por ello, pero dice,
pues se sentían protegidos por él, porque él los organizaba, incluso la misa la hacía una vez en casa diferente, él los organizaba y además le decía que... Le daba un marco de contención. Claro, y el verdadero evangelio es que tu compañero no pase hambre nunca, que tenga... Y si había que hacer el rancho o la casa, y no, el rancho no es digno, tengo que hacerle una casa, y le hacían una casa, cada vez que pasaba esto. Y este compañero, Nelio Rugier, que le decían el cura gringo, lo secuestran en Tucumán y lo crucifican y lo ponen pata para arriba la cruz, porque no sé qué cosas piensa Videla que es eso, ¿no es cierto? O en ese tiempo creo que estaba Adek Vilas, otro criminal. Abdel Vilas, sí. Allá en Tucumán. Y lo matan así. Ajá. Bueno, Abdel Vilas le mató el hijo al Sogaray. Sí. Así que... No, digo, vos lo relatás con cierta facilidad, seguramente si uno se pone a analizar el símbolo que representaba, ¿no? Agarrar un cura, torturarlo, crucificarlo y darlo vuelta. Claro. Es decir, está lleno de símbolos que estos milicos evidentemente tenían dentro de ese repertorio de torturas, que hay que estudiarlo muy bien. Por eso decís vos, con mucha razón, en la medida que perpetuemos la historia, la memoria, bueno, como para que no vuelva a ocurrir. Lo que pasa que, bueno, el poder tiene esa facilidad de repetir su... Claro, y lo repiten porque tienen impunidad. Porque tienen impunidad, pero también consideremos que nosotros hemos cometido, en lo que respecta a la educación y con lo que respecta a la consolidación de la memoria, algunos errores, ¿no? Con una mirada indulgente en el análisis. Sí, a veces, qué sé yo, por ejemplo, cosas buenas que se hizo acá, que el día de la memoria, qué sé yo, pero eso es ritual. Pero vas a un colegio y te encontrás con directores que te dicen, no, que memoria, y no te dejan. Bueno, claro, bueno, por eso digo que si no pudimos perpetuar ese respeto por nuestro pasado inmediato, nos es difícil hoy tener una mirada. Bueno, ahí nos introducís a ambos en la actualidad, y te diría yo que te pido que me hagas un análisis, digamos, desde aquella época hasta acá, qué aprendimos, qué no aprendimos, qué nos está sucediendo, que hoy tenemos un grado de cipallismo tan grande, tan alto, y casi como te diría que nadie se da cuenta, o no podemos encarar una lucha, digamos, solidaria, como yo lo digo siempre acá, estamos desfragmentados, el campo nacional, popular, políticamente, estamos muy fragmentados. ¿Cómo lo vivís vos? Es difícil. Yo me voy a referir a esto, que hay un nudo que no los logramos desatar, que es, queremos vivir en esta democracia burguesa, de votar cada 2 años o cada 4 años, bueno, perfecto. ¿Vamos a respetar la Constitución Nacional? Bueno, ¿sí o no? Porque en este momento no se respeta la Constitución Nacional. Por ejemplo, el tema de la Corte Suprema es mínimo comparado con todos los tribunales de todo el país. Hay que conocer todas las provincias de Argentina y son peores que estos tipos que están en la Corte Suprema. Ese es un tema. La justicia no se ocupó de administrar justicia. Entonces estamos con una democracia... Bueno, quizás nadie se lo pidió. Es decir, nosotros no se lo pedimos, bueno, con la vehemencia que hay que pedirlo. Claro, bueno. Nuestros políticos no lo hicieron. Supongo que tiene que ver con eso. Eso tiene que ver, claro. Por ejemplo, ese es un ejemplo que son las 3 patas. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Bueno, el Ejecutivo ahora vemos que es una porquería. Pero el Legislativo también dejó que hiciera todo lo que está haciendo este criminal. Por ejemplo, dejar morir a los viejos, que los medicamentos se los cortó, mandar a cagar a palo a los viejos, dejar morir a los niños. Estos matapibes, mataviejos, no puede permitírselo. Pero bueno, el Legislativo tiene que hacerlo. Ajá. Si no lo hace el Legislativo, que tendría que haber rechazado de plano el DNU, que mandó el primer día este tipo,
Entonces tendría que actuar la justicia. Bueno, ahí, Aldo, ahí vamos entonces a hacer un poco un análisis retrospectivo, ¿no? Histórico. En aquel entonces teníamos consignas en contra de la dictadura, en contra del imperio, contra de los yanquis. Hoy estamos mucho peor. Desde el punto de vista objetivo estamos mucho peor. Hay una desconexión entre la política y la militancia. ¿La vivís así? ¿Pensás que...? Porque cuando vos me decís lo tiene que hacer el Poder Legislativo. Sí, bueno, pues si no... Poder Legislativo se hablan entre ellos. Bueno, sí, pero te lo digo desde cualquier ángulo político, desde el campo nacional popular, bueno, la derecha ni hablar, también la izquierda, qué sé yo, la izquierda troquista también están de algún modo, son parte funcional de lo que está ocurriendo, de esa desconexión entre el pueblo, las necesidades del pueblo y las exigencias políticas que harían que tuviésemos un poder legislativo mucho más combativo, mucho más... sí, digamos, escuchando a la población, ¿no? Como mínimo, el tema de que se respete la Constitución Nacional, como mínimo, ya no estamos diciendo... Pero a sabiendas de que el poder real le importa un pito la Constitución, porque le importa un pito la Constitución, ¿qué deberíamos hacer nosotros como ciudadanos? Meterlos en cana. A los grupos económicos. Ajá. Porque ese es el tema, el nudo gordiano está en la deuda externa. Nosotros estamos pagando una deuda para meter en ilegítima, ilegal, odiosa, de que nos metió Videla por Martínez Dios y la seguimos pagando. Sí. Entonces, no nos llama la atención que lo que hizo Macri y lo que está haciendo este esperpento, que saca más crédito y lo van a pagar con sangre de nuestros hijos. Eso lo decimos todos, lo dicen también nuestros políticos. Vos agarrás a nuestros políticos, no voy a hacer nombres, agarrás a los que nosotros decimos que nos representan y que los votamos, porque bueno, no hay alternativas, hay que votar lo que hay. También dicen todo lo que vos estás diciendo, ¿sí? Sí, pero no lo hacen. No, claro, no lo hacen, el problema es que no lo hacen. Ahora, vamos a suponer que lo fuesen a hacer un poder ejecutivo, que vayan a poner en cana a un industrial que ha colaborado con la dictadura o que aprovecha las circunstancias para, digamos, usufructuar en su propio beneficio, qué sé yo, la inflación. ¿Y vos ves a la justicia condenándolos? Bueno, entonces hay que cambiar la justicia. Bueno, está bien. Ahora, desde el punto de vista discursivo... Pero eso lo eligen los mismos legisladores, ¿no? Sí, pero los legisladores los elegimos nosotros encima. La pregunta es... Hay que exigir. ¿Dónde tenemos que ir a exigir? A la calle. Claro, exactamente. Es decir, la movilización. ¿Estamos en condiciones de movilizarnos o estamos...? Pero sí, cuando... cada vez que hay una movilización, por ejemplo, cuando fue el 2x1, era una movilización pero muy importante. Ahí tenemos que dar la vuelta e ir a la Plaza de Mayo. ¿Eso fue en qué año? 2019. Estaba Macri. Estaba el ingeniero contrabandista. Pasaron 4 años, 5, después de Macri. Y bueno, ahora hace cuánto se hizo una movilización muy grande, que también podríamos ir a la casa, a la Plaza de Mayo y decir a estos criminales que se vayan, quedarnos ahí hasta que se vayan, pues no puede ser. Bueno, ahí me gustó un poquito más, ¿no? Quedarnos ahí hasta que se vayan. Quedarnos ahí, porque después, eso si no es lo mismo cuando vos pedís un informe, hacer un pedido de informe, un diputado, un senador, dice, bueno, acá le mando este pedido de informe para que me digan por qué robó Caputo. Bueno, cuando el ingeniero contrabandista Macri estaba en el gobierno, se lo llevó a Caputo creo que estaba Mayans, el presidente de la Cámara. ¿Qué hizo Mayans cuando Caputo dijo, no, pero me tengo que ir? No contestaba nada y Mayans dice, bueno, se tiene que ir y se fue. Pero ahí, yo sé que Mayans está más bien para hacer stand-up que ser senador. Bueno, entonces yo te quiero preguntar, de aquella época y aquellas consignas y todo ese contenido político, a ver, si quieres no le ponemos revolucionario, le ponemos progresista, una palabra un poco devaluada, pero vamos a decir que era un espíritu el que había en aquel entonces, en los años 70, mucho más, digamos,
progresista de lo que hay ahora. Para ponerle una... ¿Qué quedó? No nos quedó nada. Digamos, ¿qué es lo que se pone en juego hoy? No es que tenemos una mirada muy indulgente con respecto, si comparamos con aquella época, a la que tenemos hoy. Que vos me digas hoy, que lo digo yo también, no es que te estoy acusando a vos de nada. No hay problema. Pero te digo, lo tengo yo también. Bueno, el Poder Ejecutivo debería ser, y el Poder Legislativo debería ser, y el Poder Judicial debería ser. Hay algo que no funciona en todo esto y no lo estamos viendo, me parece a mí. No sé qué sentimiento tenés vos comparativo con aquellas épocas donde la vehemencia nuestra estaba relacionada con una situación que había que cambiar. Intentamos cambiarnos, no fue mal, tuvimos 30.000 desaparecidos, tenemos que reconocer que nos ganaron por lejos, y hay algo que no pudimos transmitir hacia el futuro. Pero hoy como ayer, las fuerzas conservadoras persisten. Sí, sin ninguna duda, y mucho más sofisticadas que antes. Exactamente. Bueno. Los viejos siguen temblando. Sí. Y los jóvenes ardían como nunca. Ese fue en aquel momento también. Sí. Por eso que no era una consigna de decir vamos a cambiar el mundo. No. ¿Por qué cambiar el mundo? Porque el sistema capitalista es oprobioso contra la humanidad. Está bien, pero no por eso que había que cambiar, no porque estaba de moda. Claro, pero en algún momento llegamos a la conclusión de que había que estar en la calle. No digo ni siquiera de tomar las armas, que fue el momento, uno puede tener sus miradas. Si te están matando, vos bueno, tenés sí, que por supuesto, claro, bueno. A ver, mirá qué interesante, acá es una reflexión interesante. En el Gran Buenos Aires la gente se muere de hambre. Y sin embargo no reacciona. Entonces la pregunta es, ¿por qué va a reaccionar? Quizás el mensaje que le transmiten los dirigentes no son lo suficientemente sólidos y alentadores para seguirlos, para decir, bueno, voy a salir a la calle porque Aldo Getino me propone un futuro diferente. Me propone, y tiene pinta de cumplirlo, de querer cumplirlo. Ha ganado una especie de desazón, una especie de falta de convicción en la gente de que los dirigentes, por los dirigentes, no por la decepción que representan los dirigentes. ¿Qué está pasando? Ese es el análisis que me parece no que... es viejo esto. No, claro que no. Por ejemplo, esto viene desde hace un tiempo largo ya. Claro, vos fíjate que estos 2 años que está este criminal y su gabinete, que son todos criminales, estos 2 años no hizo nada. Por ejemplo, el Poder Legislativo, para frenarlo esto, porque además es legal lo que está haciendo, es una cosa de loco. Ahora, ¿con qué cara van a decir ahora, che, vení a votarme? ¿Con qué cara? Los mismos que están ahí, a eso me refiero, ¿no? Te cuento una cosa, que yo sigo esto porque, viste, el tema de la deuda externa, yo sé cuánto se robó la Mercedes-Benz, se robó la Ford, el banco... Hace muy poquito estuvo acá, en tu misma silla, Olmos Gaona, que es un estudioso de la deuda externa. Bueno, yo me basé en el trabajo que hizo el papá, don Alejandro Olmos, que era un viejo cojonudo, peronista bien plantado, un buen periodista, además. Cuando reunió todas las pruebas, se la dio al juez Ballestero. El juez Ballestero le dijo al Senado, le dijo, bueno, esto tiene que solucionarlo. Le dio todos los nombres, la mayoría son bancos, de los ladrones. Se afanaron 23.800 millones de dólares, estos tipos, toda la oligarquía. Es más, hay una empresa, hay muchas multinacionales, pero hay una que se llama Cogasco, que se afanó 1.390 millones de dólares y lo estamos pagando desde el año 76 nosotros, ¿no? ¿Cuándo vamos a meter en cara a esos tipos y que devuelvan la chicha? Entonces, con toda la plata que nos robaron y que nos devuelvan, Pedro, o sea, vivimos la abundancia acá. Ni hace falta... Voy a decir una barbaridad. Bueno, está bien. No voy a hacer una... Acepto lo tuyo, como acepto lo de Olmos Gaona, la denuncia. ¿Cómo hacemos para transmitir esta convicción? Que son realidades, ¿sí? Que son documentadas. Sí, no hay ninguna duda. ¿Cómo hacemos para decirle al público, muchachos, si no reclamamos esto, vamos a estar siempre en esta situación de pobreza continua, casi sistémica? Porque ya aceptamos la pobreza, aceptamos la desocupación, aceptamos todas aquellas cosas por las que luchamos, ya hoy estamos peor que en los años 70, y no hay un movimiento popular que capitalice ese descontento,
yo hasta dudo de que la gente lo sepa. Es decir, dudo que la gente lo sepa. Entonces, hay algo que no funciona en la comunicación. Vos como periodista, vos como documentalista, ¿qué deberíamos hacer para comunicar? En principio lo que vos hacés, que es la documentación de la memoria, ¿sí? Como testimonio de lo que pasó para que no vuelva a pasar. Bueno, también dentro de ese cúmulo de cosas que vos tenés, podemos incorporar la concientización de la deuda externa. Vamos a decir, bueno, hubo 30.000 muertos para que se llevasen, no sé, 200.000 millones de dólares. Bueno, a ver, ¿lo relacionamos? No, nadie lo relaciona. Claro. Por eso, la única que lo relaciona, estando en unos milicos, un 30 de octubre, la última marcha durante la dictadura, fue Eve. Que las madres decían, si con suerte vamos a comer hoy si no pagamos la deuda externa. No tenemos que pagar la deuda externa. Nosotros no compramos balas, no compramos cañones, y encima nos mataron a nuestros hijos para meter nuestra porquería. Eso fue en el 83. Bueno, 42 años después seguimos con eso. Y los tipos, Macri, Caputo, en el 2018 y ahora en el 2025 lo está haciendo Milei, porque los grupos económicos que lo dirigen a estos tipos quedaron impunes. Son los mismos, ¿eh? Te puedo asegurar, yo vi el listado de los que fugaron la plata durante el 2018 y son los mismos del 76. Y son los mismos del 2001 también. Exactamente. Claro, en el 2001 Navarro también tenía una lista de gente que había fugado el dinero, y Berbisky fue el que le prohibió publicar esa lista en página 12. Estamos llegando al final. Aldo, ¿cuál es tu próximo proyecto o sobre qué estás investigando ahora? Estoy haciendo un documental que tiene que ver con también este trabajo de Gaviotas Blindadas, que es un proyecto audiovisual que va a seguir. Este actual es sobre el exilio de 15 compañeros que aquí estaban muy buscados, eran dirigentes gremiales y se encuentran, bueno, se exilian y salen por Brasil, por donde podían, y se encuentran en Europa y se reúnen en Italia y forman las escuelas de formación política, que era para volver a pelear. En ese interín lo detectan las fuerzas policiales de Italia y los querían mandar para acá. Entonces, por suerte, una cosa trosca, pero era del PC, tenían delegados de sindicatos policiales, del PC en esa época. Sí. Y eran muy respetados porque eran todos partisanos que habían luchado contra Hitler y Mussolini y además habían ganado. Entonces, detectan eso y cuando dicen, no, acá no se lleva a ninguno de estos compañeros, son luchadores antifascistas. Nosotros nos hacemos responsables. Así eso les abrió las puertas y hablaron con los curas, con los obispos, con todo el mundo. ¿Vive alguno de esos 15 compañeros hoy? Sí. ¿Y tenés el testimonio de ellos? Bueno, ¿dónde vemos Buscamos vida a los crímenes del ejército argentino en Campo de Mayo, ese documental? En el canal de YouTube que se llama Sobrevivientes de Campo de Mayo. Ahí está todas las películas mías. Gaviotas Blindadas también. Las tres en orden. Y en Rawson y en Trelew, Agosto siempre es memoria. También hay uno sobre sindical, también otro sobre el cordobazo. Bueno, hay bastante material. Hay bastante material para ver. Para que se diviertan. Bueno, Aldo Schettino, gracias por haber estado acá. Te cuento que si se queda la gente escuchando después de haberte escuchado a vos, el próximo programa aquí en Radio Caput es Que Nadie Nos Escuche. Lo lleva adelante un muchacho que se llama Mauro Bello, que lo hace con mucha altura. Nosotros nos encontramos aquí con Martín Loza, que está en los controles desde siempre, ¿no? Ya estás en los controles, ahí clavado, es nuestro hombre de los controles. Sí, dale, decí. Quería decirte que si quieren encontrar por qué estos legisladores votan como lo hacen, busquen en la página RAP, R.A.P, Red Acción Política. Y ahí van a encontrar todos los legisladores traidores a su pueblo que están dirigidos por... ¿Está el prontuario de cada uno? El prontuario no, pero estos tipos, RAP,
son los que los bancan y lo mandan a Londres, lo mandan a distintos lugares del mundo, y los que le dirigen qué leyes tienen que poner. Perfecto. Bueno, vamos ahí a RAP, a ver R.A.P. Gracias, Martín Loza, de nuevo. Nos encontramos la semana que viene, 7 días, y nos volvemos a encontrar aquí en Nosotros los Otros. Mi machete te muerde, aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos, aquí estamos pa' que te recuerde, si quieres mi machete te muerde. Hasta aquí, Nosotros los Otros de hoy. En la guerrilla, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos. En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia, los cretinos mascadores de chicle, ordeadores de todo lo que crece, un yanqui hijo de puta, los cretinos mascadores de chicle, para ser más precisos, a matarlas, un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás, es necesario odiarlo, destruirlo, hay que pelear con rabia, y encontrar la manera de acabarlo, salirles al encuentro como sea, y además decir, como un rezo, casi obligatorio, yanqui hijo de puta, todos los días, y enseñárselo a los chicos. Radio.